And our subject Y nuestro tema ahora es la necesidad de la gracia, la absoluta necesidad de la gracia. Y aquí en este capítulo, o en la primera parte del mismo, el apóstol Pablo nos prepara para la única esperanza que tiene el ser humano, es decir, la gracia de Dios. Bueno, pues en este primer versículo lo que propongo hacer es simplemente, en esta primera ocasión voy a estudiar los versículos sin detenerme mucho en ninguno de los versículos para que podamos ver un poco al respecto de lo que trata la primera mitad del capítulo, las primeras 3/4 partes, como para ver un bosquejo y para introducir o presentar el razonamiento que nos presenta Pablo para la necesidad de la gracia. ¿Qué ventaja entonces tiene el judío? Bueno, pues si un gentil puede cumplir la ley, y eso es lo que estaba diciendo el apóstol, y el judío no guarda la ley, de modo que el gentil fuera salvo y fuese al cielo, y el judío no fuera al cielo, entonces ¿qué ventaja entonces hay en ser judío? Esa es la pregunta que muchos judíos incrédulos en ese entonces tenían y le hacían al apóstol. Y leímos en el capítulo anterior, en el versículo 26, donde nos dice lo siguiente: si pues el incircunciso, los gentiles, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión, el hecho de que él nunca de forma ceremonial ha sido incluido entre los judíos, entre el pueblo de Dios de aquel entonces? ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿No será considerado él como un miembro de los hijos de Dios, en vez del judío que no guarda la ley? Y claro, que cuando Pablo menciona guardar la ley entendemos bien lo que el apóstol quiere decir. En el contexto de su carta a los romanos, esto no quiere decir que uno puede ganar el favor de Dios y ser aceptado por Dios a través de que guardemos la ley. El argumento del libro, el punto del libro es que nadie puede lograr eso. Nadie puede hacerlo. En los versículos que vamos a considerar dice: todos están condenados y todos están bajo el juicio y la condenación, y están perdidos tanto los judíos como los gentiles. Así que cuando habla de que una persona guarde la ley, lo que quiere que entendamos es lo siguiente. Esa persona se ha dado cuenta de que no tiene ninguna capacidad de guardar la ley de Dios, y se da cuenta de su pecaminosidad, y se da cuenta del hecho que está bajo el juicio de Dios, y la ley le ha hablado a él, y lo ha humillado y le ha dado convicción, y ha suplicado el perdón de Dios, y ha confiado en el hecho de que Dios proveería, Dios le daría una justicia imputada o acreditada, y le daría salvación libre y gratuita. Y el resultado de esto, y la prueba de que ese hombre ha hecho eso, y como decimos, ha sido verdaderamente convertido a Dios, la prueba de esto es que se da cuenta de cuán grande deuda tiene para con Dios debido a su perdón, debido a que ahora voluntariamente se esfuerza por cumplir la ley. Y aquí tenemos una persona que se esfuerza y es concienzudo y tiene fervor para poder guardar los mandamientos morales de Dios. Y eso es la indicación y la evidencia de que verdaderamente ha sido salvo por la gracia. Esa es la escena general. Eso es lo que el apóstol quiere decir aquí cuando menciona que alguien guarde la ley. El argumento es que no podemos hacerlo. Entonces si alguien verdaderamente guarda la ley, esto es evidencia de que han venido a Dios en arrepentimiento y fe. Han creído en su misericordia, han experimentado ese cambio de vida que Dios da a todos aquellos que se arrepienten, y estas personas se esfuerzan y conscientemente quieren guardar la ley. Así que tenemos que entender esto cuando el apóstol usa esta terminología en estos capítulos. En el versículo 29 del capítulo 2 dice: es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y los judíos tal vez se quejen y digan: si tú estás diciendo que los judíos, los hijos de Israel, pueden perderse, y muchos se perderán,
y no irán al cielo. Entonces, ¿qué ventaja hay en ser judío? Y esa es la pregunta que se hace al apóstol en el versículo 1 del capítulo 3. Entonces nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Cuál es el punto de ese rito que se le hace a los pequeñitos? ¿Qué caso tiene si no les da el cielo y certeza, si no hace nada por ellos de forma espiritual? Entonces, ¿cuál es la ganancia? El apóstol responde, versículo 2, mucho en todas maneras. Hay una gran ventaja para el judío. Dios ha lidiado con la nación judía en tiempos antiguos como no lo hizo con ninguna otra nación, y les había entrenado y les había enseñado al respecto de su ser, al respecto de sus atributos, de sus caminos, y todo esto de una forma bastante explícita. Les enseñó respecto de sí mismo, les enseñó cómo acercarse a Él, les dio una forma de adoración, les dio todo tipo de ventajas sobre otras naciones, les protegió cuando clamaron a Él. Hizo cosas notables por ellos, les trataba como hijos, les dio, no por completo, pero les dio muchos gobernantes piadosos, como ya les había mencionado. También les dio un sistema de adoración y muchas demostraciones de su existencia y su amabilidad y poder. Ellos testificaron milagros notables y liberaciones. Todo el caminar por el desierto en ese tiempo antiguo. Así que Dios les había bendecido con abundante evidencia de su ser y su poder. ¿Qué ventaja tiene el judío? Preguntan entonces, si no se le garantiza la salvación y el cielo. Bueno, pues toda ventaja. Todas sus ventajas, explica después el apóstol, son ventajas que tienen que ver con oportunidades. Ninguna de estas ventajas confieren o otorgan al judío la salvación de forma automática. Ninguna de estas ventajas concede vida espiritual y vida eterna y el cielo. Más bien son ventajas de oportunidad para poder ayudar en el entendimiento y en la fe. Y entonces Dios demuestra sus caminos y da sus promesas. Entonces el apóstol Pablo puede decir mucho en todo sentido, pero primordialmente, versículo 2, porque a ellos se les confió la palabra de Dios, los oráculos de Dios, el mensaje. Qué cosa tan extraordinaria. Esa nación era una nación especialmente entrenada a pesar de sus faltas y pecados y su rebelión y su maldad. Esa nación era entrenada a reconocer y entender a los verdaderos profetas y mensajeros. Se les dio las reglas de cómo se podía reconocer un verdadero profeta, cómo se diferenciaba entre un verdadero y un falso profeta. De modo que las escrituras, a medida que eran entregadas y dadas, la revelación de Dios de sí mismo fuese reconocida y preservada. Y saben ustedes, a pesar de toda su maldad y sus pecados, ellos preservaron el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, y las colaron y las reunieron, las preservaron de forma maravillosamente bien hecha. Ese fondo ver que bajo la supervisión de Dios lo realizaron. Y también tenían el mensaje para ellos mismos y a largo plazo para todo el mundo. Pero lo tenían para ellos. ¡Qué oportunidad tan grande! Que como nación se les diese el cuidado y la custodia de la revelación de Dios y todas sus promesas y toda la enseñanza y el Evangelio que era enseñado a través del Antiguo Testamento, el camino a la salvación, el camino de la gracia. Y todos estos son privilegios y ventajas de oportunidad. Esto no concedía vida, y es lo mismo hoy en día con nosotros. Las personas pueden nacer y crecer en familias cristianas. Tal vez se les enseña los caminos de Dios. Tienen tremendas ventajas. Se les enseña el camino a la salvación, se les da ejemplos. Ven en su familia experiencias e historia de las provisiones notables de Dios y respuestas a oraciones. ¿Qué familia cristiana caminando con el Señor
no tiene ejemplos maravillosos de respuestas a oraciones. Y los hijos crecen, crecen y se hacen jóvenes adultos y han visto y testificado todas estas cosas. Son testigos del poder de Dios. Es como con los judíos en tiempos antiguos. Pero todas estas ventajas no confieren, no conceden salvación, no otorgan salvación a ningún joven. Esto es algo que debe ser buscado y obtenido a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y la experiencia de la salvación, que es la conversión uno por uno de forma individual. Y era lo mismo con los judíos de antaño. Ventajas de oportunidad, no de que algo conceda automáticamente la vida espiritual. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Tenemos que recordar que el versículo está hablando al respecto de la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Ese es el mejor sentido aquí, de la palabra griega. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos o no creyeron, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿O acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Podemos escuchar la protesta judía detrás de eso, porque están diciendo, bueno, todo muy bien, pero si los judíos no han creído a Dios y no guardaron la ley y le sirvieron y le amaron, su incredulidad, su infidelidad e incredulidad a Dios hará que Dios sea infiel, porque él prometió, dice a los judíos, es lo que ellos pensaban, él prometió, según los judíos, él prometió que la simiente de Abraham sería bendecida y nosotros entonces automáticamente somos bendecidos, somos hijos de Abraham. Y Dios ha hecho esta promesa. Y si después de todo, muchos de ellos serán juzgados y perdidos y no irán al cielo, entonces Dios no es fiel a sus promesas. Esa es la pregunta que se está respondiendo aquí. Y Pablo dice, ¿qué tal si algunos de ellos no creyeron? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿significa que Dios es infiel? No, porque los judíos se habían equivocado. Dios no prometió como ellos creían, como ellos interpretaban la promesa. Dios no prometió que toda la simiente de Abraham sería bendecida, sin importar cómo viviesen, sin importar si tenían fe en Dios o no. Cuando Dios prometió bendición sobre la simiente de Abraham, Él no quería decir cada uno de ellos, y no dijo eso en lo absoluto. Él más bien quería decir aquellos que como Abraham ejercitasen la fe. Los fieles, la simiente fiel, la simiente espiritual. Y el Nuevo Testamento explica esto de forma clara. Entonces, las promesas a Abraham de que su simiente sería bendecida, se hizo a cada uno de aquellos que son su simiente física, o más bien aplica a su simiente espiritual. Pues aplica a su simiente espiritual, como nos lo explica el Nuevo Testamento. Él es Padre de los fieles. Y estamos hablando de aquellos que creen como el fiel Abraham. A ellos les aplica la promesa. Y ahora el apóstol responde esto aquí de forma un poco diferente. Y en este versículo y en los subsiguientes dice lo siguiente: Dios es fiel, no solamente a sus promesas de bendecir, sino también a sus advertencias de juicio. Toma tu Antiguo Testamento. Mira cualquier libro del Antiguo Testamento. Y ahí hay tanto promesas de bendición a la simiente de Abraham y a todo el mundo, de hecho. Y también ahí hay advertencias de juicio. Y Dios, explica el apóstol, es fiel a ambas cosas. Él recompensará la fe, Él castigará la incredulidad y el pecado. Él sería fiel tanto a sus promesas como a sus advertencias. Esta es la esencia de cómo el apóstol respondía a la protesta judía. Pero si es verdad, dirían ellos, lo que tú, Pablo, estás diciendo, si es que es verdad, de que los judíos pueden perderse y no ir al cielo, entonces Dios rompió su promesa. No, dice Pablo, nunca hizo una promesa así. Su promesa era bendecir a los fieles y castigar a los infieles.
y Él guardará tanto sus promesas como sus advertencias, como dije ya. Así que esta es la esencia de las palabras aquí. Entonces, que si algunos fueron infieles o no creyeron, y esta palabra que dice aquí algunos, necesitamos explicarla un poco. ¿Algunos judíos no creyeron? Tenemos que entender cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra algunos. Y aquí la verdad es que vale la pena desviarnos un momento. Por favor, vengan conmigo primero a los Corintios, capítulo 10. Y aquí en el capítulo 10, versículo 7, escuchen lo siguiente, por favor. Ni seáis idólatras como algunos de ellos fueron. Algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora leemos el Antiguo Testamento en Números en particular y nos damos cuenta que la mayoría de ellos eran idólatras. Y Pablo dice, algunos. Así que cuando Pablo utiliza la palabra algunos, algunas veces significa la mayoría, no algunos. Como parecería cuando usamos la palabra algunos. Versículo 8. Ni forniquemos. Todo esto en 1 Corintios 10, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso es muy importante. Ahora, si vamos al libro de Números, vemos que los que fornicaron eran las mujeres. Y evidentemente no los niños, sino los hombres. ¿Cuántos hombres? Pues se nos dice que había 600,000. Y aquí nos damos cuenta que muchísimos cayeron porque cometieron fornicación. Es la mayoría los que cayeron por la fornicación. Entonces se nos dan los números. Y en este caso, cuando Pablo utiliza la palabra algunos, él quiere decir la mayoría. Algunas veces quiere decir algunos. Algunas veces quiere decir la mayoría. Y en el versículo 9 de 1 Corintios 10, ni tentemos al Señor, de hecho la palabra griega es Cristo, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, muchísimos perecieron. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y Moisés nos dice en repetidas ocasiones que la mayoría o casi todos murmuraron. Y Pablo todavía nos dice la palabra algunos. Entonces, todo esto les pasó a ellos como ejemplo para nosotros. Así que en Romanos 3, de vuelta a Romanos 3, versículo 3. Romanos 3, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos o no creyeron, bueno, tal vez era la mayoría. De acuerdo a cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra algunos. Y sabemos a partir de la narración del Pentateuco que a la mayoría no se les permitió entrar, a la mayoría de esa generación no se les permitió entrar a la tierra prometida después de haber entrado al desierto. Así que la mayoría, entonces, ¿qué si algunos no creyeron? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? No, 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 porque la promesa es para los hijos de Abraham, los hijos de la fe. Y Dios es fiel también a sus advertencias de castigar la incredulidad y el pecado. Así que espero que esto aclare el propósito del versículo 4. De ninguna manera, que nunca sea así, dice el apóstol Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Bueno, pues aquí tenemos un gran texto y nos tendríamos que desviar aquí, pero no podemos, el tiempo avanza. Para que seas justificado en tus palabras. Y dice, y todo hombre sea mentiroso. Todos aquellos que critican el mensaje del Evangelio, son ellos los que son mentirosos, los que no son veraces. Dios es siempre veraz y fiel y confiable. Y cumple sus promesas, como está escrito. Y aquí hay un versículo difícil, me estaba adelantando, segunda parte del versículo 4. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto viene en Salmo 51, del arrepentimiento del rey David. El apóstol Pablo ha tomado prestadas las palabras de David, pero no las ha citado exactamente, sino que las ha citado de forma precisa al principio y después las ha ajustado para que puedan encajar en su argumento, en su explicación, en su raciocinio. No se supone que sea una cita exacta, lo que significa lo siguiente. El resultado
de la historia y el resultado de los eventos será justificar cualquier cosa que Dios diga respecto de los seres humanos y probar que los seres humanos están completamente en un error. Y Dios será justificado en juzgar. ¿Acaso dijo que la mayoría de las personas en el mundo en cualquier momento de la historia eran pecadores e infieles? Y que muchos judíos eran pecadores e infieles. Y muchos gentiles también. Si tú quieres luchar contra esto, será probado al final, en el día del juicio, que Dios estaba en lo cierto y tú estabas por completo en un error. Esa es la esencia de lo que está diciéndose aquí. Pero versículo 5. Y si nuestra injusticia, otra parte del razonamiento, si nuestra injusticia hace resaltar o demuestra la justicia de Dios, ¿qué diremos al respecto de ello? Al respecto de esto, ¿será injusto Dios que entonces que da castigo, que toma venganza? ¿Qué argumento tan impertinente? Alguien aquí es terrible y dice, bueno, ok, soy una de estas personas que no ha creído en Dios. He pecado en contra de Dios y lo he rechazado. Y al final, mi conducta solamente probará que Dios estaba en lo cierto, que que el hombre está caído y es pecaminoso. Así que si mi conducta prueba que Dios está bien y le reivindica y establece su veracidad y le glorifica, ¿por qué tendría que ser yo castigado entonces? Yo contribuí a la gloria de Dios. He pecado, tal como Dios dijo que pecaría, que soy pecador. Y en última instancia, Dios ha sido probado que está en lo correcto. Yo soy un pecador, hería a esta y aquella persona. Dios está en lo cierto por completo. Y en lo que dice respecto de mí, los seres humanos y en particular yo, somos pecadores. Así que ha agregado lustre a su veracidad y gloria. Y es despreciable que Él me quiera castigar cuando yo verdaderamente le he probado que estaba en lo cierto y lo he reivindicado. Qué argumento tan impertinente. Qué cosa tan terrible. ¿Alguien hizo este argumento, esta sugerencia? Eso es escandaloso, parece que sí. Los seres humanos pecaminosos pueden dar argumentos escandalosos y absurdos e impertinentes en los argumentos que utilizan. Y el apóstol Pablo repetiría esto, así que alguien lo tiene que haber dicho. Si nuestra injusticia hace resaltar o demuestra y prueba la justicia de Dios en sus enunciados, en sus juicios, ¿qué deberíamos decir? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, que nunca sea esto. Dios tiene derecho de juzgarnos. Bueno, las personas hoy en día no creen en el castigo. Estaba diciendo la última vez, este concepto se ha escapado del pensamiento. Las personas hacen cosas que son escandalosas y el público dice, pero es una buena persona, nos cae bien, déjalo en paz. Las personas no creen que tenga que haber una penalidad, un castigo. Piensan que eso hace que si Dios juzga al mundo, entonces esto le hace rencoroso y desagradable. Si Él juzgase al mundo, ese es un concepto negativo y están en contra de ello. El pecado de las personas ha llegado a ser tan arrogante hoy en día que incluso el castigo es convertido en algo pecaminoso. Y esta es la idea aquí. Está reflejado esto. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo, que toma revancha, que castiga? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y parece que no es algo que concuerda con este razonamiento, pero sí, te explico. Tú quieres un día del juicio. Parece que está sugiriendo aquí el apóstol. Tú quieres un día del juicio donde no haya castigo, donde Dios diga, bueno, después de todo no soy santo, después de todo no soy justo, todo lo que dije en el pasado está mal, y de hecho voy a dejar que toda persona entre al cielo. ¿Eso es lo que queremos? ¿Quieres el cielo? ¿Quieres que el cielo sea como la tierra? ¿Quieres que todo pecado sea transferido y transportado al cielo?
que sin ninguna puerta al cielo, sin ningún juicio, sin ninguna discriminación. ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué concepto tan absurdo? ¿Quién estaría tan loco como para querer que el cielo eterno sea como la tierra? Lleno de telenovelas, chismes, calumnias, maldad y todas las cosas que el apóstol describe después. No, 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 no. Cualquier persona, cristianos o no cristianos, cualquier persona que crea en la posibilidad del cielo, quiere que este sea un lugar puro, un lugar maravilloso, un lugar libre de la extorsión y de las cosas salvajes y la guerra y el egoísmo y las mentiras y el pecado. Toda persona con cualquier sentido común quiere que haya una puerta al cielo, una puerta y un juicio, y que el pecado sea castigado y rechazado y terminado. Y Dios, que juzgará al mundo, tiene todo derecho y todo el poder, y de hecho debe juzgar porque es de acuerdo a su naturaleza santa, debe juzgar al pecado. Entonces el apóstol da esta respuesta breve a esta idea impertinente. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y después repite esta idea impertinente, versículo 7, porque si por mi mentira, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó, ha sido probado que Dios es verdadero en todo lo que dice, para su gloria, a través de mi mentira y mi pecado, todo siendo para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Aquí la traducción tal vez se vea un poco difícil, pero creo que todos entienden lo que se está diciendo aquí. Versículo 8 avanza el racionamiento. ¿Y por qué no decir? Y aquí hay dos puntos a la vez, así que de forma cuidadosa tenemos que separarlos para entender. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de nosotros que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ellos que calumnian a los cristianos, es decir, es lo que estamos diciendo, calumnian a los cristianos, separamos las ideas y el apóstol dice aquí, esas personas dicen, está bien, si Dios es glorificado, entonces no merecemos juicio y no es malo que las personas sean malvadas si Dios es probado que está en lo correcto, si es probado que está en lo correcto y por tanto glorificado. Este es un argumento similar a decir, hagamos males para que vengan bienes. Los cristianos eran acusados de decir que hagamos males para hagamos bienes, para que vengan bienes. Si nosotros decimos que la salvación está solo por gracia y no podemos ganar el cielo y no podemos guardar la ley de Dios, por tanto la salvación tiene que ser libre, no debo intentar obrar para asegurarme el cielo, sino más bien tengo que buscar el perdón libre. Dicen los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, eso es solamente alentar el pecado. Si puedo tener salvación sin ninguna obra, libremente, sin pagar nada, entonces eso me hace descuidado e indiferente al pecado. Es lo que dice la Iglesia Católica Romana, no tengo que intentarlo. Y eso no es verdad. El Evangelio no dice esto, porque lo que dice el Evangelio es sí, la salvación es verdad, y no puedes ganarla, no puedes contribuir a tu salvación, pero una vez que eres salvo, entonces se te da un nuevo corazón y una nueva vida, y entonces querrás guardar la ley de Dios, y tendrás ese sentido de deuda para con Él, lo cual te hace que quieras guardar la ley, y tendrás un nuevo corazón y una nueva actitud. Así que es calumnia decir que el Evangelio hace que las personas sean pecaminosas. Sin embargo, es correcto decir que la salvación debe ser libre. No puede ser ganada. Y en este versículo el apóstol lidia con dos cosas a la vez. Pero quiero avanzar al versículo 9. ¿Qué pues? Estamos yendo a la conclusión ya. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿De quién está hablando aquí el apóstol? ¿Nosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Él mismo? Pues él era judío. Pero está diciendo nosotros, está incluyendo a los romanos, a quienes les está escribiendo esta carta. Y la iglesia romana, antes de que a los judíos se les obligase a salir de Roma, esta iglesia tenía gentiles también. Entonces al decir nosotros, ahí se refiere a los cristianos. Y a él mismo también, judíos y gentiles, que habían sido salvos.
Debido a que somos salvos, ¿esto quiere decir que nosotros de alguna manera éramos mejores que los judíos? No, dice el apóstol, no. No estamos diciendo esto. Somos tan malos, los incrédulos judíos y los gentiles, somos tan malos los unos y los otros, todos igual de malos. El hecho de que seamos salvos no significa que éramos mejores. El punto aquí, el argumento aquí es que tenemos que ver cuán perdidos estamos y cuán condenados estamos para poder asegurar la salvación libre y la gracia de Dios. Así que este es el significado del versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, dice, no en ninguna manera, lo enfatiza, no en ninguna manera. Hay dos negativas aquí en el griego. Dice no dos veces en el griego, no en ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera somos mejores que ellos de forma intrínseca, por naturaleza, no. No merecemos nada más que ellos, es por gracia. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ya hemos probado que todos están bajo pecado, bajo el dominio del pecado, bajo el gobierno del pecado, y entonces aquí se está pintando el cuadro. Los judíos, con todas sus ventajas, con Abraham ahí en su contexto, el padre de los fieles, y su extraordinario ejemplo de fe, con toda la enseñanza y la adoración, y los muchos beneficios y protección otorgada de Dios y demostraciones del poder de Dios. Ellos, como los gentiles, los idólatras, los paganos, ¿están bajo el poder del pecado? Sí, sí, dice el apóstol Pablo, sí. Aquellas ventajas eran oportunidades. No les otorgaban una libertad del pecado y vida. Y entonces aquí se hace claro en gran manera. Se explica claramente el versículo 9 al final. Todos están bajo, y esta es una palabra fuerte en el griego, están bajo el control, bajo el dominio, bajo la sentencia y la condenación del pecado. Y entonces, para probarlo, las citas en el versículo 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ese es el versículo 10, citando el Salmo 14, creo yo. Versículo 11, no hay quien entienda. Antes de que fueras salvo, tú no entendías. Tú no entendías porque no querías entender. Nunca buscaste entender. Lo mismo conmigo. ¿Qué es lo que no entendía yo entonces antes de ser salvo? ¿Qué es lo que no entendía yo? Yo sabía más o menos la idea general, sabía respecto de Dios, incluso cuando era incrédulo. Sabía respecto de Cristo, sabía respecto de su muerte en la cruz del Calvario. Algunas personas ni siquiera saben eso, pero la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, sí lo sabíamos antes de la conversión. Aunque tal vez no viniéramos de familias cristianas, sabía la teoría de que Cristo había muerto en vez de los pecadores en su lugar, para poder ser su propiciación, su representante, para poder pagar por sus pecados. Y entonces, ¿en qué manera no entendía yo? Entendía la teoría, pero no comprendía que yo verdaderamente estaba condenado. Y hubiese perecido, hubiera muerto, y hubiese sido juzgado, y hubiese ido al infierno. No lo entendía, eso no lo comprendía. Esa parte parecía para mí un cuento de hadas. Esa parte no parecía realista para mí, no parecía una cosa verídica. No entendía que Dios era serio en lo que estaba diciendo. No hay nadie que entienda, ninguno. El predicamento, nadie lo entiende, el peligro. Tenemos jóvenes aquí escuchando, conocen la teoría, la conocen bien, pero no entienden. Es verdad. Estás condenado. Perecerás. Dios está en contra de ti. Dios debe castigarte debido a toda tu ligereza y todo tu pecado. Eso es lo que tenemos que entender. No hay ninguno que busque a Dios. Nadie. Cada frase, cada enunciado aquí es una cita del Antiguo Testamento.
Es maravilloso, es sorprendente. Puedes buscar todas estas citas de los salmos, de los profetas. Pablo cita de todas partes aquí para poder hacer el cuadro correcto de los hombres. No hay ninguno que busque a Dios. Anteponemos el mundo. Buscamos lo propio. Buscamos las cosas de este mundo. Y no buscamos a Dios. Versículo 12. No voy a explicarlos. Todos se desviaron. Todos estamos fuera del camino. Todos desviados. Aún se hicieron inútiles. Sin ningún valor para con Dios. Y miren esto. No hay quien haga lo bueno. No, ni siquiera uno. ¿Retamos esto? ¿Estamos en contra de esto? Pero hay algunas personas incrédulas que han hecho cosas buenas. Y han ido a lugares peligrosos en el mundo para sanar personas. ¿Y acaso esto no es una exageración? ¿No hay nadie que haga lo bueno? ¿No hay ni siquiera uno? Bueno, podemos ver lo que dice el apóstol cuando cita estas cosas. No hay ninguno, ni uno, que haga lo bueno y esto sea aceptable a Dios. Lo podemos explicar así. ¿Qué me aprovecha si de pronto, porque tengo una idea no común y decido ir a algún lugar necesitado en el mundo, donde mi salud y mi supervivencia están en riesgo, y esto lo hago para ayudar a otras personas, pero nunca me he arrepentido de mi pecado, nunca he puesto mi fe en Dios, nunca le he agradecido por mi vida y mis capacidades, nunca le he servido, nunca le he dado un minuto de adoración o alabanza, o le he dado homenaje, no he hecho nada por él? Bueno, pues esa buena obra no vale nada para Dios, porque lo importante es arrepentirse, y es más o menos como que alguien que debe muchísimo dinero, y no te lo están pagando, y vienen a ti un día, y te dan un pequeño regalito que vale como 1 libra esterlina. Y espera que tenga tu alabanza y tu agradecimiento, etcétera. Y tú piensas, pero yo le presté 5,000 libras cuando estaba en dificultades para dar un depósito para algo y no me dice nada. Y tú esperas ser agradecido por esta minucia ante Dios. No hay ninguno que haga lo bueno si primero no viene lo primero. Y Él nos es agradecido y adorado y amado y obedecido y buscado. No vale nada esto. Son minucias, son cosas que no valen nada esos hechos. Y es verdad lo que Dios dice. Y no quería yo expandir el versículo tanto. Versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los versículos son terribles, versículos terribles, pero todo esto es verdad. Sepulcro abierto es su garganta. Los seres humanos, puras mentiras, puros chismes, con su lengua engañan. Vean, se destruyen los unos a los otros en su reputación. Veneno de áspides, hay debajo de sus labios palabras venenosas. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Acaso no es verdad esto de los seres humanos en general, judíos y gentiles, toda raza humana? Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hemos tenido paz en este país durante un tiempo ya. ¿Y sabes qué es lo que está asegurándonos la paz? Pues hemos llegado al punto en el oeste, en nuestra historia, en donde nos costaría demasiado tener guerra. Todo mundo puede contraatacarnos. Y si les atacamos con una cosa, atacarnos igual también. Y solo porque nos dañaría a nosotros de forma terrible el ir a la guerra, entonces buscamos la paz. Y entonces tenemos esta paz surreal, esta paz frágil. Simplemente porque la guerra ahora nos costaría demasiado. Pero te aseguro que si nuestras armas fueran el doble de buenas que las otras armas de otros países y tuviésemos el doble o el triple de tropas que otros países, pues iríamos a la guerra. La raza humana es una raza que le gusta la guerra. Esto es verdad. Después que dice aquí, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Cualquiera que se nos atraviese, cualquiera que nos insulte, cualquiera que nos dañe, los castigaríamos. Pero la guerra ahora es tan terrible. Y las
bombas están sobre la cabeza de la sociedad o de los países, que hay paz más larga de lo que conocíamos antes en ciertas partes del mundo, pero en otras partes del mundo todavía hay guerras y traición y problemas. Y esto indica que la raza humana todavía siempre es lo mismo. No es que nos hayamos hecho pacíficos, sino que la guerra nos dañaría demasiado. Y es que nos caería justo encima. Y se nos describe aquí de forma exacta. Estas palabras nos describen, versículo 17. Y no conocieron camino de paz, el camino de la verdadera paz y amor y entendimiento. No lo conocieron, simplemente no lo han conocido. La paz es solamente porque nos interesa tener paz. Es por interés propio, no porque haya amor y armonía y cooperación. Estas palabras son verdad. ¿Qué raza tan terrible es la raza humana? Y la razón, versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y después rápidamente, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Explico esto brevemente. Sin lugar a dudas, el apóstol está hablando respecto de los judíos. Son ellos los únicos en aquel entonces que estaban bajo la ley. Los gentiles no tenían la ley publicada, lo tenían en su constitución, de modo que son tan susceptibles al juicio de Dios como cualquier otro, pero no tenían la ley de Dios escrita. Entonces, sabemos que todo lo que la ley de Dios dice, la ley de Moisés, lo dice a los judíos que están bajo la ley, para que toda boca sea cerrada, toda boca se cierre. Los judíos pensaban que solamente los gentiles estaban susceptibles al juicio de Dios. No. Tu ley está sobre ti. Y tú eres susceptible al juicio también. Entonces toda boca, la de los judíos y los gentiles, entonces sea cerrada y detenida. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, sea culpable ante Dios. Y la gran conclusión, por tanto, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ni judío ni gentil, será justificado delante de él. Por medio de la ley tan solamente es el conocimiento del pecado, no el poder para evitarlo. Y el más grande pero, en esta carta a los Romanos, versículo 21, pero ahora se nos prepara aquí ya para la gracia. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de la ley, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios. La justicia que viene de Dios, que es libremente dada por Dios. Yo no tengo que lograrla, yo no tengo que lograr mi propia justicia para poder asegurar el cielo. Hay una justicia que viene como un don, como un regalo de Dios, sin la ley, es decir, sin tener que ganármela, a través de la obediencia a la ley. Es testificada por la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esto. Lo siguiente, para los hombres y para las mujeres hay disponible una justicia que Dios les puede dar. La justicia de Cristo. Y podemos tener esta justicia. Y puede ser acreditada a nosotros. Y podemos tener el perdón de Dios. Y Cristo habrá ganado el cielo por nosotros. Y nosotros podemos usar su manto de justicia. Eso sería el argumento aquí. En cuán grande error está la raza humana. Y el gran pero ahora, en estas circunstancias, se ha manifestado la justicia de Dios. Sin la ley, aparte de la ley, es manifestada. Y esta parte positiva maravillosa que estudiaremos la siguiente vez. Pero teníamos primero que analizar estos versículos negativos. Y sin tiempo para desviarnos a otras porciones bíblicas, para ver más sus riquezas, para que esto nos prepare para el don de Dios, su justicia, prometida a través del Antiguo Testamento y manifestada en la venida del Señor Jesucristo. Y espero yo que esto sea de ayuda para almas que estén escuchando.